Un millonario va a la cárcel. Solo la niñera tuvo el coraje de salvar a su hijo. El colapso del imperio. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Alejandro fue más fuerte que cualquier grito. ¡Clic! Ese sonido seco y definitivo retumbó en el vestíbulo de mármol de la mansión, congelando la sangre de todos los presentes. «¡Están cometiendo un error! ¡Suéltame!», bramó Alejandro, forcejeando contra 2 oficiales de policía que lo sujetaban con fuerza bruta. Su traje italiano, impecable hace solo unos minutos, ahora estaba arrugado y tirado hacia atrás, deformando su postura de hombre poderoso. En el centro del salón, bajo la inmensa lámpara de cristal que parecía juzgar la escena con su luz fría, estaba Mariana. Sus manos temblaban incontrolablemente. Aún llevaba puestos sus guantes de goma amarillos, esos que usaba para limpiar la suciedad que los ricos no querían tocar. Pero ahora esos guantes sostenían algo mucho más valioso que la porcelana china. Sostenían a Leo, el hijo de 6 meses de Alejandro. El bebé, sintiendo la tensión eléctrica en el aire, comenzó a llorar. Un llanto agudo y desesperado, que se mezclaba con las protestas de su padre. «¡Señor Alejandro!», gritó Mariana dando un paso al frente, con el corazón a punto de salirse de su uniforme azul celeste. Quería correr hacia él, pero el instinto de proteger al niño la mantuvo anclada al suelo. «¡Mariana!». Alejandro giró la cabeza, buscando los ojos de la única persona en esa casa en la que confiaba. «No dejes que se lo lleven. No dejes que toquen a mi hijo». Fue en ese momento cuando la figura de Isabela apareció en la parte alta de la escalera. Lucía perfecta, terriblemente perfecta para una situación tan caótica. Llevaba un pañuelo de seda presionado contra sus ojos, fingiendo secarse lágrimas que no existían. «Oh, Alejandro, mi amor, ¿cómo pudiste hacernos esto?», sollozó Isabela con una voz quebrada ensayada a la perfección. «Lavado de dinero. Fraude. La policía me lo ha dicho todo. Me has roto el corazón». Alejandro dejó de forcejear por un segundo, mirando a su prometida con una mezcla de horror y realización. No había sorpresa en los ojos de ella, solo una frialdad calculadora disfrazada de dolor. «Tú sabes que esto es mentira, Isabela», rugió él, mientras los oficiales comenzaban a arrastrarlo hacia la puerta principal. «Llama al abogado. Diles la verdad». Isabela bajó un escalón, y por una fracción de segundo, mientras los policías miraban hacia la puerta, su máscara de dolor cayó. Miró a Alejandro y una leve sonrisa, casi imperceptible, curvó la comisura de sus labios rojos. Fue una sentencia de muerte silenciosa. Alejandro lo entendió todo en ese instante. No era un error. Era una trampa. Los oficiales empujaron a Alejandro hacia la salida. La luz de las sirenas azules y rojas bañaba el interior de la mansión, convirtiendo el lujo en una escena del crimen vulgar. «¡Mariana!». El grito de Alejandro fue gutural, desesperado, el grito de un padre que sabe que está a punto de entrar al infierno. «¡Protege a Leo! ¡Que no se acerque a él! ¡Confío en ti! ¡Señor! ¡Señor!». Mariana corrió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Vio cómo metían a su jefe, el hombre más amable que había conocido, en la parte trasera de la patrulla como si fuera un animal. El coche policial arrancó, alejándose a toda velocidad, llevándose la vida, la reputación y la libertad de Alejandro. Mariana se quedó allí, en la puerta abierta, con el viento frío de la noche golpeándole la cara y el bebé llorando contra su pecho. Se sentía pequeña, insignificante, una simple empleada doméstica con guantes de goma en medio de una tragedia de millonarios. Pero cuando bajó la vista hacia Leo, sus lágrimas de miedo se detuvieron. Apretó al niño con fuerza. «Shh, mi amor, shh», susurró, aunque su voz temblaba. «Aquí estoy. Mariana no te va a soltar». Detrás de ella, el sonido de unos tacones golpeando el mármol rompió el momento. Pasos lentos, rítmicos, autoritarios. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se giró lentamente. Isabela estaba allí, parada en medio del vestíbulo vacío. Ya no lloraba. El pañuelo de seda había desaparecido.
Su postura ya no era la de una víctima desconsolada, sino la de la dueña absoluta del lugar. Isabela miró sus uñas perfectamente manicuradas y luego, con una lentitud depredadora, levantó la vista hacia Mariana. Sus ojos no tenían brillo, eran oscuros y vacíos. «Cierra la puerta, sirvienta», dijo Isabela con voz seca y cortante. «Dejas entrar los insectos, el desalojo y la crueldad». El clic de la puerta al cerrarse sonó mucho más aterrador que el de las esposas. Mariana se encontraba ahora encerrada en la jaula del león. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Isabela caminó hacia la mesa central, donde reposaba un jarrón antiguo, y comenzó a revisar unos papeles que había dejado allí, como si el arresto de su prometido hubiera sido un simple trámite administrativo. «¿Señora Isabela?», preguntó Mariana con voz apenas audible, acunando a Leo para intentar calmar sus sollozos. «¿Qué vamos a hacer? Tenemos que llamar al señor García, el abogado del señor Alejandro. Él sabrá qué». «Tú no vas a llamar a nadie», la interrumpió Isabela sin siquiera mirarla. Tomó su teléfono celular y marcó un número. «Seguridad. Quiero a todo el personal fuera de la propiedad en 10 minutos. Sí, a todos. Cocineros, jardineros, limpieza. Que se larguen. Ah, y cambien los códigos de acceso. Ahora». Colgó, y finalmente se giró hacia Mariana. La miró de arriba a abajo con un desprecio absoluto, deteniéndose con asco en los guantes de goma amarillos que Mariana aún llevaba puestos. «¿Sigues aquí?», preguntó Isabela arqueando una ceja. «¿No escuchaste? Dije, todo el personal. Estás despedida». El mundo de Mariana se tambaleó, no por el empleo, sino por el niño que tenía en brazos. «Pero, señora, el bebé», tartamudeó Mariana, dando un paso atrás. «El señor Alejandro. Él dijo que yo debía cuidar a Leo. El niño no tiene a nadie más. Usted es su prometida, pero nunca lo ha cuidado». Isabela soltó una carcajada fría, un sonido seco que carecía de cualquier alegría. Se acercó a Mariana, invadiendo su espacio personal. El perfume caro de Isabela era tan fuerte que mareaba. «¿Crees que voy a desperdiciar mi tiempo cambiando pañales y escuchando lloriqueos de ese bastardo?», siseó Isabela, mirando la cara del bebé con la misma expresión con la que uno miraría una bolsa de basura. «Alejandro ya no está para protegernos. Sus cuentas van a ser congeladas mañana por la mañana. Todo esto», hizo un gesto abarcando la mansión, «ahora es un campo de batalla legal. Y yo no voy a cargar con lastres». «Es su hijo», susurró Mariana, horrorizada por la crueldad de la mujer. «No es mi hijo. Es el hijo de Alejandro y de esa mujer que se murió», escupió Isabela con veneno. «Escúchame bien, mosquita muerta. Tienes dos opciones. Opción A. Dejas al niño en su cuna, recoges tus trapos sucios y te largas. En 1 hora llamaré a servicios sociales y que el Estado se haga cargo de él. Seguramente terminará en algún orfanato masificado del gobierno». El corazón de Mariana se detuvo. Sabía lo que pasaba en esos orfanatos del sistema. Leo, tan pequeño, tan acostumbrado al amor y al calor, no sobreviviría emocionalmente. Sería un número más. ¿Y la opción B?, preguntó Mariana, sintiendo cómo una fuerza desconocida nacía en su interior, un calor que subía desde su estómago hasta su pecho. Isabela sonrió, una sonrisa torcida. «Opción B. Te lo llevas. Te lo llevas ahora mismo y desapareces de mi vista. No me importa dónde vayas, no me importa cómo lo alimentes. Para mí, ese niño deja de existir en el momento en que cruce esa puerta. Si te lo llevas, me ahorras el trámite de llamar a las autoridades. Pero te advierto, no te daré ni un centavo, ni liquidación, ni sueldo pendiente, nada». Mariana miró a Isabela a los ojos. Vio la maldad pura, la avaricia desmedida de una mujer que había vendido a su prometido por dinero y ahora descartaba a un bebé como si fuera un objeto defectuoso. Luego miró a Leo. El bebé había dejado de llorar y la miraba con sus grandes ojos oscuros, agarrando con su manita uno de los dedos del guante de goma de Mariana. La decisión tomó menos de un segundo. «Me lo llevo», dijo Mariana con firmeza. Su voz ya no temblaba. «Perfecto». Isabela volvió a su teléfono, perdiendo el interés. «Tienes 5 minutos.
Y que no se te ocurra robar nada de valor, o te enviaré a la cárcel con tu amado jefe. Mariana corrió hacia la habitación del bebé. No tenía tiempo para pensar en el futuro, en que no tenía dinero, ni leche, ni pañales suficientes. Solo sabía que tenía que sacar a Leo de esa casa maldita. Entró en la habitación lujosa, decorada con nubes pintadas a mano y juguetes importados. Agarró una bolsa de viaje vieja que usaba para sus cosas. Metió apresuradamente todo lo que cupo: botes de leche en polvo, un paquete de pañales abierto, algunas mantas cálidas. Sus manos se movían rápido, guiadas por la adrenalina. Al final, vio algo sobre la cómoda. Era un oso de peluche viejo y un poco desgastado, muy diferente a los juguetes caros que había alrededor. Alejandro se lo había dado a Leo hacía unos días, insistiendo en que era especial. Mariana sintió una corazonada. Agarró el oso y lo metió en el fondo de la bolsa. «Vámonos, mi vida», le susurró a Leo, envolviéndolo en una manta gruesa para protegerlo del frío de la calle. «Aquí ya no es tu casa». Bajó las escaleras corriendo. El vestíbulo estaba desierto. Isabela ya se había retirado a sus aposentos, probablemente a buscar la caja fuerte. Mariana abrió la pesada puerta principal. El aire nocturno la golpeó con violencia. Afuera no había choferes, ni seguridad. Solo la oscuridad de la calle y la inmensidad de una ciudad que, para una mujer pobre con un bebé en brazos, se sentía como una jungla de concreto. Caminó hacia la salida de la propiedad, sus zapatos de trabajo resonando en el asfalto. Al cruzar el gran portón de hierro, miró hacia atrás una última vez. La mansión brillaba a lo lejos, imponente y cruel. Mariana se quitó los guantes de goma amarillos y los guardó en su bolsillo. Sus manos estaban rojas y ásperas, pero estaban libres. Apretó la bolsa contra su hombro, acomodó mejor a Leo en sus brazos y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, hacia su barrio, hacia la pobreza, pero llevando consigo la única riqueza que realmente importaba esa noche. El millonario estaba en una celda de concreto. La villana estaba en una jaula de oro. Y la niñera caminaba hacia lo desconocido, con el peso del mundo en sus hombros y el amor más puro en sus brazos. La guerra acababa de comenzar. La travesía hacia la nada. La caminata hasta la parada del autobús se sintió eterna. El barrio de los ricos, Beverly Hills, o como quisieran llamarlo en los mapas, era un lugar diseñado para los coches blindados, no para los peatones. Las aceras eran anchas y perfectas, pero estaban desiertas. Cada paso de Mariana resonaba en el silencio sepulcral de la noche, amplificado por el miedo que le martilleaba las sienes. El viento soplaba con fuerza, cortando a través de su suéter fino. Leo se removió en sus brazos, inquieto. Mariana se detuvo bajo la luz amarillenta de una farola solitaria para acomodar la manta sobre el rostro del bebé. «Ya casi llegamos, mi amor. Ya casi», susurró, aunque sabía que era una mentira piadosa. Faltaban al menos 2 horas de viaje para llegar a su casa, al otro lado de la ciudad, donde el asfalto se convertía en tierra y las luces de neón parpadeaban fallidas. Cuando por fin divisó la estructura metálica de la parada, sintió un alivio momentáneo que se disipó al instante. No tenía dinero en efectivo. Buscó frenéticamente en los bolsillos de su uniforme. Nada. Solo los guantes de goma y un par de monedas sueltas que apenas cubrirían un pasaje. Recordó que su cartera se había quedado en el casillero de servicio, dentro de la mansión. Isabela la había echado con lo puesto. «Dios mío, ayúdame», suplicó al cielo oscuro. Un autobús viejo y ruidoso se acercó, frenando con un chirrido agudo. Las puertas se abrieron con un siseo neumático. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, la miró desde arriba. «¿Sube o se queda?», gruñó el hombre impaciente. Mariana subió los escalones con dificultad, cargando la pesada bolsa de pañales en un hombro y a Leo en el otro. Mostró las pocas monedas que tenía en la palma de su mano, avergonzada. Es todo lo que tengo. Por favor, necesito llegar a casa. Tengo un bebé». El conductor miró las monedas, luego miró el uniforme de sirvienta, impecable pero fuera de lugar, y finalmente
al bebé envuelto en una manta de lana de cachemira que costaba más que el autobús entero. La incongruencia era evidente. «Pase rápido antes de que me arrepienta», masculló el conductor, cerrando la puerta bruscamente detrás de ella. El autobús estaba casi vacío, ocupado solo por un par de trabajadores nocturnos que dormitaban con las cabezas apoyadas en las ventanas vibrantes. Mariana se dejó caer en el primer asiento disponible, abrazando a Leo como si fuera un salvavidas en medio del océano. El vehículo arrancó, sacudiéndolos violentamente. Mientras la ciudad pasaba por la ventana, transformándose lentamente de mansiones amuralladas a edificios comerciales y luego a barrios industriales grises, la realidad de lo que acababa de hacer cayó sobre Mariana como una losa de concreto. Había secuestrado, técnicamente, al hijo de un millonario. Bueno, no legalmente. Isabela se lo había dado. Pero ¿quién le creería a ella? ¿Quién creería a la sirvienta pobre contra la palabra de la prometida rica y blanca? Si Isabela cambiaba de opinión mañana y llamaba a la policía, Mariana iría a la cárcel por años. Leo comenzó a lloriquear de nuevo. Tenía hambre. Mariana abrió la bolsa con manos temblorosas. Sacó un biberón vacío y uno de los botes de leche en polvo. Se dio cuenta con horror de que no tenía agua caliente. Ni siquiera tenía agua embotellada. No llores ahora, por favor, le rogó al bebé, meciéndolo frenéticamente. Aguanta un poquito más, Leo. El bebé, acostumbrado a que sus necesidades fueran satisfechas al instante por un ejército de niñeras y aparatos modernos, no entendía de esperas. Su llanto subió de volumen, convirtiéndose en un grito agudo que despertó a los otros pasajeros. «Calle a ese niño», gritó alguien desde el fondo del autobús. Mariana sintió las lágrimas picarle en los ojos. La humillación le quemaba la cara. Sacó el biberón seco y se lo puso en la boca al bebé, esperando que el instinto de succión lo calmara aunque fuera por unos minutos. Funcionó a medias. Leo chupó el plástico vacío, sollozando entre pausas, engañado por el momento. Mariana apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Vio su propio reflejo, una mujer joven, sola, cansada y aterrorizada. Pensó en Alejandro. ¿Dónde estaría ahora? ¿Tendría frío? ¿Lo estarían golpeando? Él, que siempre le preguntaba por su familia, que le daba propinas extra para que se comprara libros, que trataba a todos con respeto. La imagen de él siendo arrastrado esposado se repitió en su mente en un bucle tortuoso. «Voy a cuidar de él, señor», le prometió al reflejo en la ventana. «Aunque me cueste la vida, voy a cuidar de su hijo». El autobús dio un giro brusco, entrando en la zona perimetral de la ciudad. Los baches hicieron saltar a Mariana en el asiento. Habían llegado al territorio olvidado, donde la ley era una sugerencia y la supervivencia un arte diario. Aquí, el uniforme azul de mucama no inspiraba respeto. Inspiraba curiosidad maliciosa. Mariana se subió el cuello del suéter, intentando ocultar su rostro y proteger al niño de las miradas que, sabía, la esperarían al bajar. El choque de dos mundos. El autobús la escupió en la entrada de su barrio. La Esperanza. Un nombre irónico para un lugar donde las calles eran de tierra compactada y los cables de electricidad colgaban como telarañas peligrosas sobre los techos de lámina. Eran casi las 11 de la noche, pero el barrio nunca dormía del todo. Había música de cumbia sonando a lo lejos, perros ladrando en contrapunto y grupos de hombres bebiendo en las esquinas bajo la luz parpadeante de las pocas farolas que funcionaban. Mariana bajó del autobús y sintió inmediatamente el cambio de atmósfera. El aire aquí olía a humo de leña, a basura quemada y a humedad. Apretó el paso. Quería llegar a su pequeño cuarto antes de que alguien la detuviera. Pero en La Esperanza, la privacidad no existía. Mariana. La voz chillona de doña Juana, la vecina más chismosa de la cuadra, la detuvo en seco. La mujer estaba sentada en una silla de plástico en la vereda, abanicándose a pesar del frío. «Milagro que te dejas ver. Pensé que ya te habías quedado a vivir en el palacio con tus patrones ricos». Mariana intentó seguir caminando, bajando la cabeza. «Buenas noches, doña Juana. Tengo prisa». Pero Juana tenía ojos de águila. Se levantó de la silla con una agilidad sorprendente para su peso y se acercó.
¿Y ese bulto?, preguntó, señalando al bebé. ¿Qué traes ahí? ¿Ropa para lavar? ¿Comida que te regalaron? En ese momento, Leo, despertado por el ruido y el movimiento brusco, soltó un llanto fuerte, claro y autoritario. No era el llanto de un bebé enfermo del barrio. Era un llanto con pulmones fuertes, bien alimentados. Doña Juana abrió los ojos como platos. Se acercó y antes de que Mariana pudiera evitarlo, jaló una esquina de la manta. La cara blanca, sonrosada y perfecta de Leo quedó expuesta bajo la luz de la calle. Su mameluco azul de marca brillaba en contraste con la ropa desgastada de Mariana. «¡Virgen Santísima!», exclamó Juana llevándose las manos a la boca. «¡Es un bebé güerito! ¡Mariana! ¿De quién es ese niño? ¡Ese niño es fino!». Los hombres de la esquina dejaron de beber y giraron las cabezas. El murmullo comenzó a extenderse como pólvora. «Es el hijo de una amiga», mintió Mariana, sintiendo el pánico cerrarle la garganta. «Me lo encargó unos días. Con permiso». Salió casi corriendo, tropezando con las piedras del camino, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como cuchillos. Escuchó los susurros detrás de ella. «¿Viste eso? Se robó al niño de los patrones. Seguro es hijo del dueño y se lo encasquetaron. ¿En qué problemas se metió la Mariana?». Llegó a la vecindad, donde alquilaba un cuarto diminuto al fondo de un pasillo largo. Abrió la puerta de metal oxidado con manos temblorosas y se encerró. Puso el pestillo. Luego empujó una silla contra la puerta. Solo entonces pudo respirar. El cuarto era minúsculo. Una cama individual, una mesa coja con una parrilla eléctrica de un solo quemador y un pequeño baño separado por una cortina de plástico. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo era bajo. Mariana colocó a Leo sobre la cama. El colchón era viejo y se hundía en el centro. El bebé miró a su alrededor. Estaba acostumbrado a techos altos pintados con nubes, a móviles giratorios con música suave, a aire acondicionado silencioso. Aquí, el calor se encerraba y se escuchaba la televisión del vecino a todo volumen a través de la pared de papel. Leo hizo un puchero. El entorno le resultaba hostil. Mariana, con lágrimas en los ojos, buscó agua en un garrafón, la calentó en la parrilla eléctrica y preparó el biberón. «Perdóname, mi principito», le dijo mientras le daba de comer acariciando su cabeza suave. «Esto no es un palacio, pero aquí nadie te va a hacer daño. Te lo juro». Mientras Leo bebía con avidez, Mariana miró la habitación. ¿Cómo iba a criar a un heredero millonario aquí? ¿Cómo iba a protegerlo de las enfermedades, de la violencia, de la escasez? Y peor aún, ¿cómo iba a pagar la renta la próxima semana si acababa de perder su trabajo? La desesperación la golpeó, pero al mirar los ojos de Leo cerrándose lentamente, sintió esa extraña fuerza de nuevo. Era madre sustituta ahora, y las madres no se rinden. Mientras tanto, en el infierno, a kilómetros de distancia, en el centro de reclusión norte, la experiencia de Alejandro era una imagen especular, pero invertida, de la de Mariana. Ella había bajado al infierno de la pobreza para salvar una vida. Él había sido arrojado al infierno de la violencia para perder la suya. Alejandro estaba de pie, desnudo, en una sala fría con baldosas grises y sucias. Le habían quitado todo: su reloj Patek Philippe, su anillo de bodas, que aún usaba por su difunta esposa, su traje a medida, su dignidad. «Separa las piernas», ladró un guardia corpulento, golpeando una macana contra su propia mano. Alejandro obedeció, temblando de rabia y humillación. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable. Le lanzaron un uniforme naranja desgastado que olía a sudor rancio de otro hombre. Se lo puso con torpeza. La tela áspera le raspaba la piel acostumbrada a la seda y el algodón egipcio. Luego vino la celda. Lo empujaron dentro de un cubículo de 3 por 3 metros que compartía con otros 4 hombres. El olor era una mezcla nauseabunda de orina, humedad y humanidad confinada. Al entrar, la conversación en la celda se detuvo. 4 pares de ojos se clavaron en él. Eran ojos duros, curtidos por años de encierro.
Alejandro era la carne fresca. Se notaba a leguas que no pertenecía allí. Su corte de pelo, sus manos cuidadas, su postura. Todo gritaba, dinero. «Miren lo que trajo el gato», dijo uno de los reclusos, un hombre con tatuajes en el cuello y una cicatriz que le cruzaba la ceja, bajando de la litera superior. «El rey del acero». «Te vi en las noticias, ricachón. Dicen que robaste millones». Alejandro se mantuvo firme, pegado a los barrotes, tratando de mantener una fachada de valentía que no sentía. «Soy inocente», dijo con voz ronca. Los hombres estallaron en carcajadas crueles. «Aquí todos somos inocentes, princesa», se burló el tatuado acercándose peligrosamente. «La pregunta es, ¿tienes con qué pagar tu estancia en mi hotel? Porque aquí, tus tarjetas de crédito no pasan». Alejandro sintió el miedo real, físico, pero su mente no estaba en los golpes que probablemente recibiría esa noche. Su mente estaba en una mansión vacía. Pensaba en Isabela y su traición, y sobre todo, pensaba en Mariana. Se sentó en el suelo frío, en una esquina, abrazando sus rodillas. Cerró los ojos para bloquear la visión de la celda y rezó, algo que no hacía desde que murió su esposa. «Por favor, Dios, que Mariana haya sido valiente, que se lo haya llevado. Si mi hijo está con esa mujer, está muerto. Mariana, por favor, corre, corre lejos». Esa noche, el millonario durmió en el suelo, con el sonido de los gritos y los golpes de la prisión como canción de cuna, mientras la niñera dormía en una cama hundida en un barrio pobre, con el heredero del imperio abrazado a su pecho. Los roles se habían invertido, pero la batalla por el alma de esa familia apenas estaba comenzando. La herencia oculta en el algodón. 2 semanas. Habían pasado solo 14 días, pero para Mariana se sentían como 14 años de condena. El tiempo en la pobreza no se mide en horas, se mide en carencias. Esa noche, una tormenta feroz azotaba el barrio de La Esperanza. El agua golpeaba las láminas de zinc del techo con la fuerza de 1000 piedras, creando un estruendo ensordecedor que hacía imposible dormir. Dentro del cuarto, la situación era crítica. Las goteras habían comenzado a aparecer como heridas abiertas en el techo, y Mariana había tenido que distribuir cacerolas y cubos por todo el suelo para evitar que el agua inundara su pequeño refugio. Leo lloraba. No era el llanto fuerte y exigente de la primera noche. Era un gemido débil, cansado. Tenía rozaduras en la piel por culpa de los pañales baratos que Mariana había tenido que comprar cuando se acabaron los de marca. La crema especial se había terminado hacía 3 días, y Mariana había estado usando maicena y remedios caseros que le recomendó doña Juana, pero la piel del bebé, acostumbrada a la seda y lociones importadas, reaccionaba mal a la humedad del cuarto. Mariana estaba sentada al borde de la cama, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio para no asustar al niño. Contó las monedas sobre la mesa coja. 32 pesos. Eso era todo lo que le quedaba en el mundo. 32 pesos para leche, para pañales, para comida, para el pasaje. Había intentado buscar trabajo limpiando casas en el vecindario, pero nadie tenía dinero para pagar una sirvienta, y no podía alejarse mucho con un bebé en brazos, sin nadie que lo cuidara. «Ya, mi amor, ya va a pasar», susurró, meciendo a Leo, que ardía un poco en fiebre. Para distraerlo, Mariana buscó el único juguete que habían logrado salvar de la mansión: el oso de peluche. El señor oso, como Alejandro lo llamaba. Pero el oso ya no lucía como antes. Después de 2 semanas rodando por el suelo de tierra y siendo manipulado por manos que también cocinaban y limpiaban, el peluche estaba grisáceo y sucio. «Mira, Leo, aquí está el señor oso», dijo Mariana, agitando el muñeco frente a la carita del bebé. Leo extendió sus manitas y agarró el juguete, pero en su torpeza lo dejó caer al suelo, justo en un charco de agua que se había formado por una gotera nueva. «¡No!», gritó Mariana, lanzándose al suelo para rescatarlo. Recogió el oso empapado. Estaba pesado por el agua absorbida. Mariana suspiró con frustración. Era la gota que colmaba el vaso. Hasta el único consuelo del niño se arruinaba en este lugar maldito. Se levantó
y fue hacia el pequeño lavadero para exprimirlo. Apretó el torso del oso con fuerza para sacar el agua sucia. Fue entonces cuando lo sintió. Algo duro. No era el relleno suave de algodón sintético. Había algo sólido, rectangular y rígido en el centro del estómago del oso. Mariana se detuvo. Volvió a apretar. Definitivamente había un objeto extraño allí dentro. Frunció el ceño. Recordó las palabras de Alejandro el día que lo arrestaron. Cómo le gritó que protegiera a Leo. Pero también recordó algo más. Días antes del arresto, Alejandro no se separaba de ese oso. Se lo llevaba al despacho. Lo tenía en su escritorio. Mariana siempre pensó que era ternura paternal, pero ahora, la duda le heló la sangre. Con el corazón latiendo desbocado, Mariana tomó el cuchillo de cocina que usaba para cortar pan y verduras. Miró al oso, sintiendo que estaba a punto de profanar algo sagrado, pero la curiosidad y la desesperación eran más fuertes. «Perdóname, señor oso», murmuró. Hizo un corte preciso en la costura vertical del estómago del peluche. Metió los dedos entre el relleno húmedo. Sus yemas rozaron algo metálico y frío. Tiró de ello. Cayeron dos objetos sobre la mesa de madera. El primero era una memoria USB plateada, pequeña pero pesada, de aspecto costoso. El segundo era una llave pequeña, dorada, con un número grabado. 742. Mariana se quedó petrificada. El ruido de la lluvia desapareció de su mente. Solo existían esos dos objetos brillando bajo la luz tenue de la bombilla. Alejandro no le había dado el oso a Leo para que jugara. Alejandro había usado a su propio hijo como caja fuerte. Mariana tomó la USB en sus manos. Estaba envuelta en una capa fina de plástico impermeable, lo que la había salvado del agua. «¿Qué sabías, señor Alejandro?», susurró Mariana al vacío. «¿Qué escondiste aquí?». Miró a Leo, que finalmente se había quedado dormido, ajeno a que el peluche que abrazaba contenía, muy probablemente, la razón por la que su padre estaba en la cárcel y la razón por la que su madre lo había desechado. Esa noche, Mariana no durmió. Se sentó en una silla, vigilando la puerta con el cuchillo en una mano y la USB en la otra, esperando a que amaneciera. El miedo había cambiado. Ya no era miedo a la pobreza, era miedo a la verdad. Sabía, con la certeza de quien ha visto demasiadas telenovelas pero nunca pensó vivir una, que lo que había en ese dispositivo valía más que la mansión de Isabela. Y si Isabela sabía que existía, Mariana y Leo estaban en peligro de muerte. La pantalla de la verdad. La mañana llegó gris y húmeda. El barrio La Esperanza olía a tierra mojada. Mariana envolvió a Leo en la manta seca, la última limpia que tenía. Escondió la USB en su sostén, pegada a su piel, y la llave en el bolsillo profundo de su pantalón. Salió a la calle con una determinación nueva en sus ojos. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza. Caminaba con la urgencia de una misión. Tenía que saber. Caminó 5 cuadras hasta llegar al cibercafé Conexión Global. Un local pequeño pintado de azul eléctrico, lleno de adolescentes jugando videojuegos ruidosos y un olor penetrante a limpiador de pisos barato. El dueño, un hombre joven con gafas gruesas llamado Beto, la miró entrar. «1 hora. 10 pesos», dijo sin levantar la vista de su celular. Mariana puso una de sus últimas monedas de 10 pesos sobre el mostrador. Le dolía gastar ese dinero, que podría haber sido pan, pero esto era más importante que el hambre. Se sentó en la cabina más alejada, en una esquina oscura, asegurándose de que la pantalla no fuera visible desde la entrada. Sentó a Leo en su regazo, quien miraba las luces de colores de las computadoras fascinado. Las manos de Mariana temblaban tanto que le costó 3 intentos insertar la memoria USB en el puerto de la CPU vieja y polvorienta. La computadora zumbó, protestando por el esfuerzo. En la pantalla apareció una ventana. Dispositivo detectado. La verdad. El nombre de la unidad le provocó un escalofrío. Alejandro sabía que esto iba a pasar. Abrió la carpeta. Había varios archivos, documentos PDF, hojas de cálculo de Excel y un archivo de video llamado «Mírame si algo sale mal.mp4». Mariana hizo clic en el video.
Se puso los audífonos grandes y desgastados del cibercafé. La imagen parpadeó y apareció el rostro de Alejandro. Estaba en su despacho, en la mansión. Llevaba el mismo traje que tenía el día del arresto. Pero se le veía angustiado, ojeroso. Miraba hacia la puerta constantemente, como si temiera que alguien entrara. «Si estás viendo esto». La voz de Alejandro resonó en los oídos de Mariana, tan clara y profunda que sintió ganas de llorar. Parecía que le hablaba desde el más allá. «Significa que Isabela se me adelantó. Significa que estoy preso o muerto». Mariana se tapó la boca con una mano para ahogar un sollozo. Leo tocó la pantalla con su dedo, reconociendo la voz de su padre. «Papá», balbuceó el bebé por primera vez en semanas. El Alejandro del video continuó, respirando agitado. «Isabela no es quien dice ser. Descubrí hace un mes que ha estado desviando fondos de la constructora a cuentas en paraísos fiscales bajo mi nombre. Falsificó mi firma. Lo tiene todo planeado para culparme del desfalco y quedarse con la empresa y la custodia de Leo solo por la pensión». Alejandro hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No me importa el dinero. Pero sé que si voy a la cárcel, ella se deshará de mi hijo. Ella odia a Leo». Mariana asintió frente a la pantalla. «Tenía razón, señor», pensó. «Lo tiró a la calle como basura. En esta memoria están las pruebas», continuó Alejandro, levantando unos papeles a la cámara. «Los registros bancarios originales, las grabaciones de seguridad donde ella ensaya mi firma y los correos electrónicos con su amante, el gerente del banco, donde planean la estafa. Esto demuestra mi inocencia y su culpabilidad». Alejandro se acercó a la cámara, su rostro ocupando todo el encuadre. Sus ojos parecían mirar directamente al alma de Mariana. «No sé quién encontró esto. Tal vez la policía, tal vez un extraño. Pero si eres tú, Mariana...» El corazón de Mariana se detuvo. «Si eres tú, te ruego, te suplico, no confíes en nadie. Isabela tiene comprada a la mitad de la policía y a mis abogados. Esta llave...» Alejandro mostró una copia de la llave dorada que Mariana tenía en su bolsillo. «Es de una caja de seguridad en el Banco Central antiguo. Ahí está el original físico de todo. Mariana, tú eres la única persona leal en esa casa. Lo sé. He visto cómo cuidas a mi hijo. Eres la única madre que él conoce. Sálvalo. Y si puedes, sálvame a mí». El video terminó abruptamente, como si alguien hubiera entrado en el despacho en ese momento. La pantalla se quedó en negro. Mariana se quedó inmóvil, con el sonido de los ventiladores de la computadora zumbando en sus oídos. La realidad de la situación la golpeó con la fuerza de un tren. Alejandro no era un criminal. Era una víctima de una conspiración monstruosa liderada por la mujer con la que iba a casarse. Y ella, Mariana, la sirvienta pobre, la que no tenía ni para comprar leche, tenía en sus manos el poder para destruir a la mujer más poderosa de la ciudad. Pero el miedo se transformó en algo más peligroso: ira. Mariana recordó la cara de Isabela cuando la echó. Recordó el frío de la calle. Recordó a Alejandro siendo arrastrado. Sintió una llamarada de coraje subir por su garganta. Rápidamente, copió todos los archivos al correo electrónico personal que usaba muy de vez en cuando. Se los envió a sí misma para tener una copia de seguridad en la nube. No iba a cometer errores. Justo cuando estaba expulsando la USB, escuchó una voz detrás de ella que la heló hasta los huesos. «Oye, bonita, ¿ese no es el tipo que sale en las noticias? El estafador ese». Mariana se giró bruscamente. Un chico con gorra estaba mirando su pantalla por encima de su hombro. En la pantalla aún estaba congelada la imagen de Alejandro. «No sé de qué hablas», dijo Mariana cerrando la ventana apresuradamente y arrancando la USB del puerto. «Sí, es él», insistió el chico alzando la voz. Beto, mira, la chica está viendo cosas del millonario ese que metieron al bote. Dicen que hay una recompensa por información de la lana que se robó». El dueño del cibercafé levantó la cabeza, interesado. El pánico se apoderó de Mariana. Si alguien en el barrio se enteraba de que ella tenía información, la venderían a Isabela o a la prensa por unos cuantos pesos. En este lugar, la lealtad tenía un precio muy bajo.
Mariana agarró a Leo, metió la USB en su sostén de nuevo y salió del cibercafé casi corriendo, empujando la puerta. «¡Oye, espera!», gritó el chico detrás de ella. Mariana no miró atrás. Se perdió entre los callejones estrechos del mercado, el corazón latiéndole en la garganta. Ahora sabía la verdad. Pero saber la verdad la había puesto en la mira. Ya no era invisible. Ahora era una presa. Mientras corría, abrazando a Leo, Mariana tomó una decisión. Alejandro había dicho que la llave era de una caja en el Banco Central. Ese era su siguiente destino. Pero no podía ir vestida así. Y no podía ir con el bebé en brazos a una zona vigilada. Necesitaba un plan. Y necesitaba aliados. La niñera asustada había muerto en ese cibercafé. Había nacido una guerrera. «Voy a por usted, señora Isabela», pensó Mariana mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, mezclándose con sus lágrimas de rabia. «Usted tiene el dinero, pero yo tengo la verdad. Y le juro por mi vida que voy a sacarlo de ahí, señor Alejandro». La cacería del lobo. En la mansión que antes brillaba con luz propia, ahora reinaba una oscuridad densa, casi palpable. Isabela caminaba de un lado a otro de la biblioteca privada de Alejandro, un cigarrillo delgado temblando entre sus dedos. El suelo estaba cubierto de papeles desordenados. Había vaciado la caja fuerte, los cajones del escritorio, incluso había rasgado el forro de los sillones de cuero, buscando la memoria USB de respaldo. «¡No puede ser!», gritó, lanzando una copa de cristal contra la chimenea, donde estalló en 1000 pedazos. «Sé que hizo una copia. Ese maldito cobarde siempre tenía un plan B». Su teléfono sonó. Era el abogado corrupto, Rojas. «Dime que lo tienes», dijo Isabela, contestando con ansiedad. «No está en los registros del banco, Isabela. Las cuentas en Suiza no se pueden tocar sin la llave física de seguridad o el código maestro que estaba en esa USB. Si no encontramos eso, el dinero sigue congelado. Y peor aún, si alguien encuentra esa memoria antes que nosotros, no solo perderás el dinero, irás a la cárcel por fraude mayor». Isabela sintió un sudor frío recorrer su espalda. Cerró los ojos, tratando de recordar los últimos días de Alejandro en libertad. Recordó su obsesión por proteger a ese niño inútil. Recordó cómo no dejaba que nadie tocara la pañalera. Y entonces, como un relámpago, la imagen vino a su mente. Alejandro metiendo ese ridículo oso de peluche viejo y sucio en la bolsa del bebé, justo antes de que llegara la policía. «El oso», susurró Isabela, abriendo los ojos con una expresión de odio puro. «El maldito oso de peluche». «¿De qué hablas?», preguntó el abogado al otro lado de la línea. «¡La sirvienta!», gritó Isabela golpeando la mesa. «Esa estúpida mosquita muerta se llevó al niño y se llevó la bolsa. ¡Ella tiene la evidencia!». Isabela colgó y marcó otro número, uno que no aparecía en su agenda oficial. «Quiero que busques a alguien. Mariana Torres, ex empleada doméstica. Se llevó a un bebé. Viven en los barrios bajos, en esa zona asquerosa del sur. Encuéntrala. Y tráeme esa bolsa. Si se resiste... Bueno, ya sabes qué hacer. No quiero testigos». En el barrio La Esperanza, la tarde caía pesada y gris. Mariana había regresado a su cuarto con el corazón en la boca, cerrando todas las cortinas. Sabía que el tiempo corría en su contra. Estaba empacando lo poco que tenía en una mochila más resistente, preparándose para moverse. No podía quedarse allí otra noche. De repente, el sonido de motores potentes rompió la rutina sonora del barrio. No eran los motores asmáticos de los camiones viejos de la zona. Eran motores rugientes, de cilindrada alta. Mariana se asomó por una rendija de la ventana que daba a la calle principal. 2 camionetas SUV negras, blindadas y con vidrios polarizados, avanzaban lentamente por la calle de tierra, levantando una nube de polvo y esquivando los baches como depredadores en terreno extraño. Desentonaban violentamente con las casas de lámina y ladrillo sin pintar. «Dios mío», susurró Mariana, apretando a Leo contra su pecho. Las camionetas se detuvieron frente a la tienda de abarrotes de la esquina. De la primera bajaron 3 hombres.
Vestían trajes oscuros que se veían baratos en comparación con los de Alejandro, pero sus posturas eran inconfundibles. Eran matones. Uno de ellos, un tipo calvo con cuello de toro, sacó una foto impresa y se la mostró a un grupo de niños que jugaban fútbol en la calle. Mariana vio cómo uno de los niños señalaba vagamente hacia su vecindad. En este barrio, el miedo a veces vencía a la lealtad, y esos hombres olían a peligro y dinero. «Vienen por nosotros, Leo», dijo Mariana, sintiendo cómo el pánico intentaba paralizarle las piernas. Pero miró al bebé, inocente y tranquilo, y el miedo se transformó en instinto de supervivencia. No podía salir por la puerta principal, la verían al instante. Su cuarto estaba al fondo del pasillo ciego. Estaba atrapada. «¡Abran paso!». Se escuchó un grito desde la calle, seguido del sonido de una puerta de metal siendo golpeada con violencia. Ya estaban entrando en la vecindad. Mariana miró hacia arriba. El tragaluz del baño era pequeño, estrecho, y daba a los techos de las casas vecinas. Era una locura, pero era su única opción. Con una fuerza que no sabía que tenía, Mariana arrastró la mesa coja hasta el baño. Colocó la silla encima. Se subió, balanceándose peligrosamente. Quitó la rejilla del tragaluz con el mango del cuchillo de cocina. «¡Vamos! ¡Vamos!», jadeaba, empujando su mochila y luego subiendo a Leo con sumo cuidado, colocándolo en el techo plano antes de impulsarse ella misma hacia arriba. Justo cuando sus pies desaparecían por el hueco del techo, escuchó el estruendo de su puerta siendo derribada de una patada. «¡No hay nadie!», gritó una voz grave desde el interior de su cuarto. «¡Pero la leche está tibia! ¡Acaba de irse!». Mariana, agazapada en el techo, abrazó a Leo y le tapó la boquita con la mano para evitar cualquier sonido. Escuchó cómo los hombres destrozaban su humilde hogar, rompiendo la poca vajilla que tenía, rasgando el colchón buscando la USB. «Busquen por los alrededores. No pudo ir lejos con un crío», ordenó la voz. Mariana esperó, inmóvil como una estatua, mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer de nuevo, mezclándose con su sudor frío. Se movió gateando por los techos contiguos, saltando de una azotea a otra con el bebé atado a su espalda con un rebozo improvisado, como las mujeres indígenas de su pueblo. Conocía este laberinto de techos y callejones mejor que nadie. Mientras los hombres de Isabela patrullaban las calles principales con sus armas ocultas bajo las chaquetas, Mariana se deslizaba por las sombras aéreas del barrio, una silueta invisible huyendo de la muerte. Logró bajar 3 cuadras más adelante, en un patio trasero abandonado. Salió a una avenida transitada, lejos de la vista de las camionetas negras. Se mezcló con la gente que salía del trabajo, una mujer más, pobre y cansada, invisible para el mundo. Pero esta vez, Mariana no lloró. Sus ojos estaban secos y duros. Habían invadido su casa. Habían amenazado a su hijo. La guerra ya no era solo por justicia. Era personal. La promesa detrás del cristal. El centro de reclusión norte era un monstruo de hormigón gris rodeado de alambre de púas. El olor a desesperanza se percibía desde la fila de visitas. Cientos de mujeres, madres, esposas, hijas, esperaban bajo el sol inclemente, cargando bolsas con comida y ropa para sus hombres encerrados. Mariana estaba allí, en la fila, desde las 5 de la mañana. Llevaba un vestido sencillo y desgastado que le había prestado una vecina de otra zona donde pasó la noche. Se había recogido el pelo y no llevaba maquillaje. Parecía 10 años mayor por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación febril. Había dejado a Leo con la única persona en el mundo en la que confiaba además de Alejandro, una monja anciana de un convento cercano que conocía desde niña. Fue la decisión más difícil de su vida, pero no podía llevar al bebé a la cárcel, y menos con los hombres de Isabela buscándolos. «Siguiente», gritó el guardia de la entrada, revisando los documentos de Mariana con desdén. «Vengo a ver a Alejandro Montemayor», dijo ella con voz firme. El guardia soltó una risita. «¿El millonario? Tiene muchas visitas rechazadas. Abogados, prensa. ¿Quién eres tú? ¿Su amante secreta?» «Soy su empleada. Y traigo información vital sobre su hijo», mintió Mariana,
sabiendo que mencionar al niño era la única forma de que Alejandro aceptara verla. El guardia la dejó pasar después de una revisión humillante. Mariana caminó por los pasillos largos y lúgubres, escuchando los gritos y silbidos de los reclusos. Finalmente, llegó a la sala de visitas. Una larga hilera de cabinas con vidrios gruesos y sucios separaba a los libres de los cautivos, y allí estaba él. Cuando trajeron a Alejandro, Mariana tuvo que morderse el labio para no gritar. El hombre elegante y poderoso había desaparecido. En su lugar había un espectro. Tenía un ojo morado, el labio partido y la cabeza rapada de mala manera. Su uniforme naranja le quedaba grande, como si hubiera perdido 10 kilos en 2 semanas. Caminaba encorvado, derrotado. Se sentó al otro lado del vidrio sin mirar quién lo visitaba. Agarró el teléfono negro con desgana. Dije que no quería ver a nadie. Su voz sonaba rota, como si hubiera tragado vidrio. Mariana pegó su mano abierta contra el cristal, justo a la altura de la cara de él. «Señor Alejandro», dijo ella suavemente. Alejandro levantó la vista lentamente. Al reconocerla, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Una chispa de vida, de dolor y de esperanza, encendió su mirada muerta. «Mariana», jadeó, pegando su propia mano contra el cristal, tratando de tocarla a través de la barrera. «Mariana, ¿estás bien? ¿Dónde está Leo? Por Dios, dime que está vivo». «Está bien, señor. Está a salvo. Está gordito y precioso». Mariana sonrió entre lágrimas. «Lo tengo escondido en un lugar santo. Nadie lo va a tocar». Alejandro cerró los ojos y apoyó la frente contra el vidrio, sollozando. Sus hombros se sacudían violentamente. El alivio era tan grande que parecía dolerle. «Gracias, gracias», repetía una y otra vez. «Pensé que Isabela te lo había quitado. Pensé que estaba perdido. Mariana, vete. Vete lejos. Isabela es peligrosa. Si sabe que lo tienes». «Ya lo sabe, señor», lo interrumpió Mariana, su voz endureciéndose. Alejandro levantó la cabeza, el terror volviendo a su rostro. «¿Qué?». Mariana miró a los guardias a su alrededor. Se aseguró de que nadie estuviera escuchando demasiado cerca. Se inclinó hacia el vidrio y bajó la voz. «Fueron a mi casa ayer. Destrozaron todo. Pero escapamos. Tienes que huir del país. Toma lo que puedas y corre». «No voy a correr, señor Alejandro», dijo Mariana con una calma que sorprendió al millonario. «Ya me cansé de correr. Encontré el oso». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro la miró fijamente, procesando la información. La sirvienta, la chica joven que limpiaba el polvo de sus muebles, había encontrado la llave de su libertad. «¿Viste el video?», preguntó él en un susurro apenas audible. «Lo vi todo. Sé lo que esa mujer le hizo. Sé que usted es inocente. Y tengo la llave y la memoria conmigo». Alejandro miró a Mariana como si la viera por primera vez. Ya no veía el uniforme, ni la pobreza, ni la juventud. Veía a una igual. Veía a una salvadora. «Mariana, esa llave abre una caja en el Banco Central. Pero no puedes ir tú. Es demasiado peligroso. Isabela tendrá vigilado el banco. Si te atrapan con eso, te matarán. Tienes que dárselo a la policía». «La policía lo trajo aquí a usted, señor. No confío en ellos», replicó Mariana con sabiduría callejera. «Usted dijo en el video que había un original físico en el banco, papeles firmados. Eso es lo único que vale, ¿verdad?» «Sí, pero...». «Entonces voy a sacarlos. Tengo un plan. Pero necesito que usted aguante. Necesito que no se rinda». Mariana pegó su rostro al cristal. «Míreme, señor Alejandro. Usted me salvó cuando me dio trabajo y trataba a mi madre enferma con respeto. Ahora me toca a mí. No es solo por usted, es por Leo. Él merece a su papá». Alejandro asintió lentamente, las lágrimas limpiando la suciedad de sus mejillas. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó él entregándose completamente a su liderazgo. Mariana sacó disimuladamente de su manga un papelito doblado y lo pegó contra el vidrio por un segundo para que él lo leyera. Luego lo guardó. «Necesito que firme esto cuando su abogado corrupto venga a verlo. Hágales creer que se rinde, que va a firmar la transferencia de los bienes a Isabela a cambio de que retiren los cargos. Gane tiempo.
Necesito 2 días. ¿2 días? Alejandro la miró con duda. ¿Qué vas a hacer en 2 días? Mariana se levantó. Se alisó el vestido prestado. Por un momento parecía más aristocrática y poderosa que cualquier mujer que hubiera pisado esa mansión. Voy a entrar en la boca del lobo, señor. Voy a recuperar su vida. Usted solo manténgase vivo. Mariana, Alejandro la llamó antes de que se diera la vuelta. Si salgo de aquí, te juro que pasaré el resto de mi vida pagándote esto. No lo hago por dinero, Alejandro, dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, rompiendo la última barrera social entre ellos. Lo hago porque es lo correcto. Mariana se dio la vuelta y salió de la sala de visitas, caminando con la cabeza alta entre las esposas llorosas y los guardias indiferentes. Alejandro se quedó mirando la puerta vacía, sintiendo una fuerza nueva nacer en su interior. Se limpió la cara con la manga de su uniforme naranja. El rey del acero había vuelto. Y esta vez tenía un ángel guardián con guantes de goma y corazón de león. Afuera, el cielo comenzó a despejarse. Mariana miró al sol que asomaba entre las nubes. Tenía la llave en su bolsillo, pero sabía que para entrar al Banco Central sin ser detectada, necesitaría algo más que valentía. Necesitaba convertirse en alguien más. Necesitaba un disfraz. Y sabía exactamente dónde conseguirlo. La transformación final de la niñera estaba a punto de comenzar. La alianza y el robo perfecto. El reloj de la catedral antigua marcó las 9 de la mañana con campanadas graves que resonaron en el centro financiero de la ciudad. Era un mundo de cristal y acero, de hombres con corbata que caminaban rápido y mujeres con tacones que golpeaban el pavimento con autoridad. Un mundo donde Mariana, hasta hace poco, solo entraba por la puerta de servicio para limpiar los baños. Pero hoy no. Mariana se miró en el reflejo de un escaparate antes de entrar al edificio del bufete de abogados García y Asociados. Llevaba un traje sastre gris marengo, un poco pasado de moda, que la madre superiora del convento había sacado del almacén de donaciones. Le quedaba un poco grande en los hombros, pero con el cabello recogido en un moño tenso y unos lentes oscuros baratos, Mariana había logrado borrar a la niñera sumisa. Ahora parecía una secretaria ejecutiva, o al menos alguien que tenía derecho a estar allí. En su bolso de mano, apretaba la llave dorada número 742, como si fuera un carbón encendido. Subió al piso 12. El recepcionista la miró con escepticismo. «Busco al licenciado Gustavo García. Es urgente. Dígale que vengo de parte de Alejandro Montemayor. Y dígale que tengo la llave del oso». La mención del nombre de Alejandro hizo que el recepcionista levantara una ceja, pero la mención del oso, una clave que Mariana esperaba que el viejo abogado entendiera, funcionó. 5 minutos después, estaba sentada en una oficina que olía a libros viejos y tabaco de pipa. Don Gustavo, un hombre de 70 años con cejas pobladas y blancas como la nieve, la miraba desde detrás de su escritorio de caoba. Era el hombre que había protegido la fortuna del padre de Alejandro durante décadas, hasta que Isabela lo apartó con artimañas para poner a su propio abogado corrupto, Rojas. «Tienes agallas, muchacha», dijo don Gustavo, examinando la llave dorada con una lupa de joyero. «Esta llave es una leyenda en la familia Montemayor. El padre de Alejandro la creó para emergencias extremas, acceso único, al portador. Quien la tenga, tiene el control de la caja de seguridad madre. Isabela ha estado buscando esto como una loca. Ella no sabe que la tengo yo», respondió Mariana, con la voz firme, a pesar de que sus rodillas temblaban bajo la mesa. «Pero sabe que existo. Está casándome. Necesito sacar los documentos originales hoy mismo. Alejandro me dijo que usted es el único en quien puedo confiar». Don Gustavo se quitó los lentes y miró a Mariana a los ojos. Vio el cansancio, el miedo, pero también esa determinación de acero que solo tienen las personas que no tienen nada que perder. Si vamos al Banco Central, las alarmas silenciosas de Isabela podrían saltar. Ella tiene gente dentro. Es un riesgo suicida. Alejandro está pudriéndose en una celda, don Gustavo. Y Leo está escondido con unas monjas. No tenemos opción. ¿Me va a ayudar o tengo que ir sola?
El viejo abogado sonrió levemente. Se levantó, tomó su bastón y su sombrero. Vamos a darle una lección a esa bruja. El Banco Central era una fortaleza. Mármol, cámaras de seguridad cada 2 metros y guardias armados con escopetas. Mariana y don Gustavo entraron juntos. Ella empujaba la silla de ruedas que el abogado había insistido en usar para dar lástima y prisa, aunque caminaba perfectamente. Vengo a acceder a la caja 742. Soy el albacea legal histórico, anunció don Gustavo al gerente del banco, mostrando sus credenciales y la llave dorada. El gerente, un hombre nervioso que sudaba profusamente, miró la pantalla de su computadora. Una luz roja parpadeó discretamente en su monitor. Mariana lo notó. «Está avisando a alguien», susurró ella al oído de don Gustavo. «Lo sé», respondió él entre dientes. «Tenemos 5 minutos antes de que esto se llene de problemas. Rápido, señor gerente. Mi cliente no tiene todo el día». El gerente, intimidado por la autoridad del viejo abogado, los condujo a la bóveda. El aire allí dentro era frío y metálico. Pasaron las rejas de seguridad, bajaron las escaleras y llegaron a la pared de cajas de seguridad. «Caja 742», dijo el gerente, señalando una caja mediana a la altura de los ojos. Mariana dio un paso adelante. Sus manos sudaban. Insertó la llave dorada. Giró. Clic. El sonido fue como un disparo en el silencio de la bóveda. Mariana tiró de la caja. Pesaba. La llevaron a una mesa privada en la esquina de la bóveda. Mariana abrió la tapa. No había dinero. No había joyas. Solo había carpetas de cuero negro y un disco duro externo. Abrió la primera carpeta. Allí estaban los documentos originales de las transferencias ilícitas, con la firma falsificada de Alejandro y, lo más importante, una libreta de notas manuscrita por la propia Isabela, que Alejandro había robado de su bolso meses atrás sin que ella lo notara, donde detallaba los montos y las cuentas. Era la confesión escrita de su propia puño y letra. «Dios santo», exclamó don Gustavo leyendo por encima del hombro de Mariana. Esto no solo la incrimina a ella, incrimina al director del banco, al senador corrupto y a media ciudad. «Mariana, esto es dinamita pura». «Tenemos que irnos», dijo Mariana, metiendo todo en su bolso grande. «Siento que las paredes se cierran». Salieron de la bóveda con paso apresurado. Al llegar al vestíbulo principal del banco, el ambiente había cambiado. Los guardias de seguridad estaban más tensos, hablando por sus radios. La puerta principal de vidrio giratorio estaba bloqueada. «¡Maldición!», masculló don Gustavo. Cerraron el perímetro. El teléfono de don Gustavo sonó. Era un número desconocido. Contestó y puso el altavoz. «Gustavo, viejo amigo». La voz de Isabela sonó dulce y venenosa a la vez. «Sé que estás en el banco. Sé que estás con la sirvienta. ¡Qué decepción! A tu edad, jugando a los héroes». Mariana sintió un escalofrío. Isabela estaba cerca. «Déjanos salir, Isabela», dijo don Gustavo con voz potente. «Tenemos la evidencia. Se acabó». «Al contrario, Gustavo. Apenas empieza. Tienen 2 opciones. Salen por la puerta de atrás, me entregan el bolso y se olvidan de todo. A cambio, no los mato. O intentan salir por la puerta principal y verán el espectáculo que he preparado. Ah, y Mariana, dile a la niñera que tengo una orden de arresto lista a su nombre por el secuestro del bebé. Si sale con esos papeles, va directo a la cárcel y nunca más verá a Leo». La llamada se cortó. Mariana y don Gustavo se miraron. Estaban atrapados. Si entregaban los papeles, Isabel ya ganaba y Alejandro se pudría en la cárcel. Si salían, Mariana sería arrestada y los papeles confiscados por la policía corrupta de Isabela. «Escúchame bien, niña», dijo don Gustavo, agarrando a Mariana por los hombros con una fuerza sorprendente. «Isabela espera que salgamos escondidos por atrás para interceptarnos sin testigos. Pero vamos a salir por el frente. Me van a arrestar», dijo Mariana con lágrimas de frustración en los ojos. «Sí, probablemente te arresten. Pero el banco está en una plaza pública. Hay gente, hay cámaras. Si hacemos suficiente ruido». Don Gustavo sacó un sobre manila de su maletín.
Mete los originales aquí. Yo me los quedo. Tú sal con el bolso señuelo. ¿Quiere que sea la carnada?, preguntó Mariana, entendiendo el plan. Quiero que seas la heroína. Isabela irá por ti. Todos irán por ti. Eso me dará tiempo a mí para salir entre la confusión y llevar esto directamente al juez federal, que es mi compadre y odia a Isabela. Es la única forma. Mariana miró hacia la puerta bloqueada. Pensó en Alejandro en su celda. Pensó en Leo en el convento. Sabía que para salvarlos tenía que sacrificarse. Hagámoslo, dijo Mariana, secándose las lágrimas y enderezando la espalda. Se quitó los lentes oscuros. Quería que Isabela la viera a los ojos cuando perdiera. El precio de la lealtad. La puerta giratoria del banco se desbloqueó con un zumbido. Mariana salió primero a la luz cegadora del mediodía. La plaza frente al banco estaba extrañamente despejada de peatones, pero llena de tensión. Frente a ella, a unos 20 metros, una limusina negra estaba estacionada. Isabela estaba de pie junto a la puerta abierta del coche, impecable en un vestido blanco de diseñador, luciendo como un ángel de la muerte. A su lado estaban 2 policías uniformados y el abogado Rojas. Mariana caminó hasta el centro de la plaza. Apretó el bolso contra su pecho con fuerza teatral, asegurándose de que Isabela viera el gesto. Don Gustavo se quedó rezagado en la sombra del vestíbulo del banco, invisible por el momento. «Mírate», gritó Isabela, su voz resonando en la plaza. Sonrió con suficiencia. «Jugando a ser ejecutiva con ropa de caridad. Te queda grande el papel, querida». Mariana no se detuvo hasta estar a 5 metros de ella. Los policías pusieron sus manos en las armas. «Se acabó, señora Isabela», dijo Mariana, su voz proyectándose clara y fuerte. «Tengo las pruebas. Sé que usted robó el dinero. Sé que usted falsificó las firmas». Isabela soltó una carcajada que heló la sangre de los pocos curiosos que se habían detenido a mirar. «¿Pruebas? ¿Tú? Eres una sirvienta analfabeta que se robó a un niño. ¿Quién te va a creer?» Isabela dio un paso adelante, bajando la voz para que solo Mariana la escuchara. «Te voy a dar una última oportunidad, estúpida. Dame ese bolso. Dentro de ese coche hay un maletín con $500,000 en efectivo. Tómalo. Vete. Compra una casa en tu pueblo mugroso y olvídate de nosotros. Si me das los papeles ahora, retiro los cargos de secuestro. Serás rica y libre». Era la tentación máxima. $500,000. Mariana nunca tendría que limpiar otro inodoro en su vida. Podría salvar a su familia de la pobreza para siempre. Solo tenía que traicionar a un hombre que ya estaba perdido. Isabela vio la duda en los ojos de Mariana y sonrió, triunfante. «El dinero mueve al mundo, Mariana. No seas mártir. Nadie recuerda a los mártires». Mariana miró el bolso que abrazaba. Luego miró a Isabela. Recordó la noche en que la echaron a la calle. Recordó a Leo llorando de hambre. Recordó la mirada de Alejandro tras el cristal. «Tiene razón, señora», dijo Mariana suavemente. «El dinero mueve su mundo». Con un movimiento rápido, Mariana abrió el bolso. Isabela extendió la mano, esperando los documentos. Pero Mariana no sacó papeles. Sacó el viejo oso de peluche, todavía húmedo y sucio, que había metido en el último momento. «Pero en mi mundo», gritó Mariana, levantando el oso para que todos lo vieran. «La dignidad no tiene precio. Usted es una ladrona y una mentirosa, y su dinero está sucio». Isabela cambió su expresión de triunfo a una de furia demoníaca. «¡Arréstenla!», chilló Isabela, señalando a Mariana con un dedo tembloroso. «Tiene documentos robados. Secuestró a mi hijo. ¡Arréstenla ahora!». Los 2 policías se lanzaron sobre Mariana. No fueron amables. La tiraron al suelo de adoquines con violencia. Mariana no opuso resistencia física, pero gritó con todas sus fuerzas. «Ella es la criminal. Revisen las cuentas. Alejandro es inocente». Mientras uno de los policías le ponía una rodilla en la espalda y le esposaba las manos dolorosamente, Isabela corrió hacia el bolso que había caído al suelo. Lo abrió con desesperación, tirando el oso de peluche a un lado. Sacó cuadernos viejos, revistas, basura. «¿Qué es esto?», gritó Isabela, vaciando el bolso en el suelo.
No había ni rastro de los documentos originales ni del disco duro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mariana, con la cara pegada contra el suelo sucio, sonrió. Tenía sangre en el labio, pero sonrió. «Busque bien, señora», jadeó Mariana. A lo mejor se le cayeron en su conciencia. Isabela se giró hacia Mariana, fuera de sí, dispuesta a golpearla allí mismo, frente a la policía. Pero entonces vio algo que la detuvo. A espaldas de la conmoción, mientras todos miraban el arresto violento de la niñera, un taxi amarillo había parado frente a la puerta del banco. Don Gustavo estaba subiendo en él con dificultad, pero con un maletín de cuero apretado bajo el brazo. Antes de cerrar la puerta del taxi, el viejo abogado cruzó la mirada con Isabela y le hizo un gesto solemne de despedida con la mano. El color desapareció del rostro de Isabela. «¡El viejo!», gritó Isabela. «¡Detengan ese taxi! ¡Él los tiene!». Pero era tarde. El taxi se incorporó al tráfico y desapareció. «¡Llévensela!», ordenó Isabela, temblando de rabia, mirando a Mariana con odio puro. «Si no tengo los papeles, al menos te voy a destruir a ti. Te vas a podrir en la cárcel, sirvienta. Vas a desear no haber nacido». Los policías levantaron a Mariana a empujones. La gente en la plaza murmuraba, algunos grababan con sus celulares. «¡Pobre muchacha!», decían. «Miren cómo la tratan». Mariana fue empujada hacia la patrulla. Le dolía todo el cuerpo. Sabía que iba a un lugar terrible. Sabía que Isabela haría de su vida un infierno dentro de prisión. Pero mientras la metían en el asiento trasero, vio el oso de peluche tirado en el suelo de la plaza, solo y olvidado. «Misión cumplida, señor Alejandro», pensó Mariana mientras las sirenas se encendían. «La verdad está libre. Ahora le toca a usted». La patrulla arrancó, llevándose a la niñera que se había convertido en leyenda. Isabela se quedó sola en medio de la plaza, rodeada de basura y de un oso sucio, sintiendo por primera vez el terror verdadero. El reloj de arena se había dado la vuelta. La cuenta regresiva para su caída había comenzado, y no había dinero en el mundo que pudiera detenerla. A lo lejos, en el convento, Leo dormía plácidamente, ajeno a que su niñera acababa de cambiar su destino para siempre. El juicio de las lágrimas falsas. El Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotado. El caso del millonario caído se había convertido en el circo mediático del año. Las cámaras de televisión se agolpaban en la entrada, y dentro de la sala 4, el aire estaba viciado por el calor humano y la expectativa morbosa. Alejandro estaba sentado en el banquillo de los acusados. Llevaba 3 días sin dormir. Su traje, el único que le habían permitido usar para el juicio, le quedaba holgado. Se veía demacrado, una sombra del hombre que alguna vez controló imperios de acero. Pero su mirada no estaba en el juez, ni en el jurado. Su mirada estaba fija en la puerta lateral, por donde acababan de ingresar a Mariana. El corazón de Alejandro se rompió al verla. Mariana, la dulce Mariana, llevaba el uniforme beige de la prisión preventiva. Tenía un hematoma violáceo en el pómulo derecho, recuerdo de su arresto en la plaza, y caminaba con dificultad, con las manos esposadas a la cintura y los pies encadenados con grilletes cortos, que la obligaban a dar pasos pequeños. La sentaron en el banco de los testigos, tratada como una criminal peligrosa. El fiscal, un hombre bajo y agresivo que claramente estaba alineado con los intereses de Isabela, se puso de pie. «Su señoría», comenzó el fiscal, señalando a Mariana con un dedo acusador. «Tenemos aquí a la cómplice, la mujer que, cegada por una lealtad enfermiza, o quizás por una relación inapropiada con el acusado, secuestró al hijo de la víctima y robó documentos confidenciales para intentar extorsionar». Isabela, sentada en la primera fila detrás de la fiscalía, vestida de negro riguroso como una viuda anticipada, se secó una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje. Sollozó lo suficientemente alto para que el juez la escuchara. «¡Es mentira!», gritó Alejandro desde su mesa, poniéndose de pie de un salto. «Ella salvó a mi hijo. Isabela lo iba a tirar a la calle. ¡Orden!», golpeó el juez con su mazo. «Señor Montemayor, una interrupción más y lo haré amordazar». Mariana levantó la vista.
A pesar de las esposas, a pesar del golpe en la cara, sus ojos buscaban a Alejandro para darle fuerzas. No dijo nada, pero su mirada gritaba: «¡Resista!». El fiscal llamó a Isabela al estrado. Ella subió con la elegancia de una actriz de cine. Juró decir la verdad sobre la Biblia sin que le temblara la voz. «Señora Isabela», dijo el fiscal con suavidad, «cuéntenos qué pasó con las cuentas de la empresa». Isabela suspiró, mirando al jurado con ojos de cordero degollado. «Alejandro, él cambió. Empezó a obsesionarse con el dinero. Me obligaba a firmar cheques en blanco. Me decía que si no lo hacía, me dejaría en la calle. Yo tenía miedo». Miró a Alejandro con terror fingido. «Y cuando la policía descubrió el fraude, él le dio al niño a esa mujer. La instruyó para que huyera. Querían usar a mi bebé como moneda de cambio». Un murmullo de indignación recorrió la sala. La gente miraba a Alejandro y a Mariana como monstruos. Isabela estaba ganando. Estaba tejiendo una red de mentiras tan perfecta que parecía indestructible. «¿Y qué pasó en la plaza ayer?», preguntó el fiscal. «Esa mujer me atacó», mintió Isabela descaradamente. «Intentó venderme al niño por $500,000. Gracias a Dios, la policía llegó a tiempo. Pero mi hijo, mi pobre Leo, sigue desaparecido. Ella no quiere decir dónde está». El juez miró a Mariana con severidad. «Señorita Torres», dijo el juez, «el secuestro es un delito grave. Si nos dice dónde está el niño ahora mismo, podría considerar reducir su sentencia». Mariana se acercó al micrófono. Su voz, aunque ronca por la falta de agua, resonó clara en la sala silenciosa. «El niño está a salvo, señoría. Está lejos de esa mujer. Y no diré dónde está hasta que se sepa la verdad. Prefiero morir en la cárcel que entregarle un ángel a un demonio». Isabela se puso de pie, furiosa. «Miren qué descaro. Es una criminal. Quiero que se pudra en la cárcel junto con su amante». Todo parecía perdido. El juez negaba con la cabeza, preparando su sentencia mental. El abogado defensor de oficio de Alejandro no hacía nada, paralizado por la evidencia fabricada. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Habían perdido. Isabela tenía el poder, el dinero y la narrativa. De repente, las puertas principales de la sala se abrieron con un estruendo que hizo saltar a todos en sus asientos. «¡Alto ahí!». Una voz potente, amplificada por la acústica de la sala, detuvo el tiempo. Era don Gustavo, pero no venía solo. Detrás de él, marchaban 4 agentes federales de la Unidad de Delitos Financieros, armados y con chalecos tácticos. Y junto a ellos, un hombre canoso con toga, el juez federal supremo. «¿Qué significa esto?», preguntó el juez de la sala, indignado por la interrupción. «Saquen a este hombre». «Nadie va a sacar a nadie», dijo el juez federal caminando hacia el estrado con autoridad absoluta. «Soy el magistrado Ramírez y asumo la jurisdicción de este caso inmediatamente por evidencia de corrupción sistémica y fraude federal». Isabela se puso pálida. Se aferró al barandal del estrado de los testigos, sus nudillos blancos. Miró a su abogado, Rojas, pero él ya estaba guardando sus cosas, tratando de hacerse invisible. Don Gustavo avanzó cojeando hasta el centro de la sala. Levantó el maletín de cuero viejo. «Su señoría», dijo Gustavo, mirando fijamente a Isabela. «La testigo ha jurado decir la verdad, pero la verdad no está en sus palabras. La verdad estaba escondida dentro de un oso de peluche que esta valiente mujer», señaló a Mariana, «rescató del fango». «Objeción», gritó el fiscal sudando. «Esa evidencia no fue admitida». «Denegada», tronó el magistrado Ramírez. «He revisado los documentos y el video esta mañana. Y el tribunal va a verlos ahora mismo». Un técnico conectó una computadora al sistema de pantallas gigantes de la sala. La sala se oscureció. El silencio era absoluto, denso, asfixiante. La pantalla parpadeó y apareció el video. Pero no era el video de Alejandro hablando. Era un video de seguridad de la oficina de Isabela. Se veía claramente a Isabela sentada en su escritorio, hablando por teléfono, con el altavoz puesto. La voz de Isabela llenó la sala, nítida y cruel. «No seas estúpido, Rojas.
Alejandro es un idiota sentimental. Firmará lo que sea. Ya transferí los últimos 5 millones a las Caimán. Mañana llamas a la policía anónimamente. Cuando lo arresten, yo me quedo con todo. Y el niño, al orfanato. No pienso criar bastardos. En el video, Isabela se reía. Una risa fría y malvada. Luego, se la veía practicando la firma de Alejandro en un documento oficial. Una y otra vez, hasta que le salía perfecta. La pantalla se fue a negro. Las luces de la sala se encendieron. Cientos de ojos se giraron lentamente hacia el estrado de los testigos. Isabela estaba congelada. Ya no había lágrimas falsas. Ya no había postura de víctima. Su rostro era una máscara de terror puro. Estaba desnuda frente al mundo. Mariana, desde su silla de acusada, levantó la cabeza y respiró hondo por primera vez en semanas. Miró a Alejandro. Él la miraba con asombro, con devoción. No necesitaban palabras. La bomba había estallado. La rodilla en el suelo. El caos estalló en la sala. Los periodistas gritaban preguntas. Los flashes de las cámaras disparaban como ametralladoras. El público, que minutos antes abucheaba a Alejandro, ahora gritaba insultos contra Isabela. «¡Silencio! ¡Silencio o desalojo la sala!», ordenó el magistrado Ramírez, golpeando el mazo con fuerza letal. Cuando el ruido disminuyó un poco, el magistrado se giró hacia Isabela. Su mirada era de un desprecio absoluto. «Isabela Montero», dijo el magistrado con voz grave. «En mis 40 años de carrera he visto criminales de todo tipo, pero rara vez he visto tal nivel de malicia calculadora. No solo robó y defraudó, intentó destruir la vida de un hombre inocente y descartar a un bebé como si fuera basura. «Es un montaje», chilló Isabela, perdiendo completamente la compostura. Su voz era aguda, histérica. «Ese video es falso. Es inteligencia artificial. Esa sirvienta lo fabricó». «¡Cállese!», rugió el magistrado. Los peritos han autenticado el video y los documentos originales que su propio abogado, el señor Rojas, acaba de confirmar para salvar su propio pellejo a cambio de inmunidad. Isabela miró hacia la mesa de la defensa. La silla de Rojas estaba vacía. La rata había abandonado el barco. «Ordeno la inmediata liberación de Alejandro Montemayor y Mariana Torres. Todos los cargos contra ellos son desestimados con perjuicio», dictó el magistrado. «Y ordeno el arresto inmediato de Isabela Montero por fraude, falsificación, perjurio y conspiración. Agentes, procedan». La escena que siguió fue de una justicia poética brutal. Los mismos oficiales que habían custodiado a Isabela como si fuera la realeza, ahora sacaban las esposas metálicas. Isabela intentó correr. Fue un intento patético. Tropezó con sus propios tacones altos y cayó de rodillas frente al estrado. Los agentes la levantaron sin delicadeza. «¡No me toquen! ¡Soy rica! ¡Tengo dinero!», gritaba mientras le torcían los brazos a la espalda. El clic de las esposas sonó dulce, cerrando el ciclo que había empezado con las esposas de Alejandro. «Tiene derecho a guardar silencio», le dijo un agente federal al oído. «Y le sugiero que empiece a usarlo, porque nadie va a pagar su fianza». Isabela fue arrastrada fuera de la sala, pataleando y gritando maldiciones, su máscara de perfección destrozada para siempre. En el centro de la sala, un guardia se acercó a Alejandro y le quitó las esposas. Alejandro se frotó las muñecas doloridas, pero no perdió ni un segundo. No miró a las cámaras. No miró a sus abogados. Corrió. Saltó la barandilla que separaba a los acusados del resto. Corrió hacia donde otro guardia le estaba quitando los grilletes a Mariana. «¡Mariana!». Ella apenas tuvo tiempo de ponerse de pie cuando Alejandro llegó hasta ella. No la abrazó de inmediato. Hizo algo que dejó a toda la sala en silencio absoluto. Alejandro Montemayor, el magnate del acero, el hombre que salía en las portadas de Forbes, se arrodilló en el suelo sucio del tribunal, frente a su empleada doméstica. La sala contuvo el aliento. Mariana lo miró desde arriba, con lágrimas corriendo por sus mejillas golpeadas, sus manos temblando ahora que estaban libres. «Señor Alejandro, levántese, por favor», susurró ella, abrumada. Alejandro tomó las manos de Mariana.
Esas manos ásperas por el cloro, con las uñas cortas y maltratadas. Las tomó como si fueran la reliquia más sagrada del mundo y las presionó contra su frente, llorando abiertamente. «Perdóname», sollozó él, con la voz quebrada por la emoción. «Perdóname por todo lo que pasaste. Me salvaste, salvaste mi vida, salvaste a mi hijo. Te debo cada respiro que me queda. No me debe nada», dijo Mariana, acariciando tímidamente el cabello rapado de él. «Usted es un hombre bueno». Y Leo necesitaba a su papá. Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una gratitud infinita y algo más profundo, algo que nacía de la admiración absoluta. «Ya no eres mi empleada, Mariana», dijo él, con voz firme para que todos, hasta el último periodista, lo escucharan. «Nunca más volverás a usar un uniforme. Nunca más volverás a entrar por la puerta de servicio. Eres mi familia. Eres la madre que mi hijo eligió». Se puso de pie, y sin importarle la sangre en el labio de ella ni el traje de prisión barato, la envolvió en un abrazo desesperado, aplastante. Mariana cerró los ojos y se dejó sostener. Por primera vez en semanas, ya no tenía que ser fuerte, ya no tenía que ser la guerrera. Podía descansar. Don Gustavo, observando desde un lado apoyado en su bastón, se limpió una lágrima discreta. «¡Bravo!», gritó alguien desde el fondo de la sala. Y de repente, el tribunal estalló en aplausos. No eran aplausos de protocolo. Eran aplausos reales, emocionados. La gente celebraba que, por una vez, los buenos habían ganado, que la lealtad había vencido al dinero. «Vámonos», dijo Alejandro, separándose un poco pero sin soltarle la mano. «Vámonos a buscar a nuestro hijo». Salieron del tribunal caminando juntos, hombro con hombro. Los flashes de las cámaras los cegaban, pero ellos no veían nada más que la puerta de salida. Afuera, el sol brillaba con una intensidad renovada. El aire olía a libertad. «¿A dónde vamos, señor?», preguntó Mariana, sintiéndose extraña al caminar sin cadenas. Alejandro se detuvo en la escalinata del Palacio de Justicia. Miró a la ciudad. Ya no le parecía un lugar hostil. «Primero, al convento por Leo», dijo él, sonriendo por primera vez con una sonrisa verdadera. «Y segundo, Mariana, por favor, deja de llamarme señor. Mi nombre es Alejandro, y creo que tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro». Un coche negro, enviado por don Gustavo, se detuvo frente a ellos, pero esta vez Alejandro abrió la puerta trasera. No para entrar él primero. «Pasa tú primero», le dijo, haciéndose a un lado con una reverencia caballerosa. «Las damas y las heroínas primero». Mariana sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro cansado. Entró en el coche. Alejandro entró después. El vehículo arrancó, dejando atrás la pesadilla, dirigiéndose hacia el convento donde un bebé esperaba, ajeno a que su padre y su nana acababan de conquistar el mundo por él. La justicia divina había tardado, pero había llegado con la fuerza de un huracán, y en el asiento trasero de ese coche, dos almas rotas comenzaban a sanar, unidas por un oso de peluche sucio y un amor inquebrantable. El renacimiento de un hogar. El viaje hacia el convento de las Hermanas de la Caridad fue silencioso, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de la paz después de la guerra. Alejandro conducía despacio, como si estuviera aprendiendo a manejar el mundo de nuevo. A su lado, en el asiento del copiloto, un lugar que Mariana nunca había ocupado antes, ella miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad de concreto daba paso a los árboles y la tranquilidad de las afueras. Cuando llegaron al portón de madera vieja del convento, el sol de la tarde bañaba el patio de piedra con una luz dorada. La Madre Superiora los estaba esperando en la entrada, con las manos metidas en las mangas de su hábito gris. Alejandro apagó el motor. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios y habían sido esposadas por la policía, temblaban ligeramente. «¿Estás listo?», preguntó Mariana suavemente, tocando su brazo. «Tengo miedo, Mariana», confesó él mirando hacia la puerta del convento. «Miedo de que no me reconozca. Miedo de haberle fallado tanto que ya no pueda ser su padre».
Usted nunca le falló en el corazón, Alejandro. Un padre es el que ama, no solo el que engendra. Y usted luchó por él. Vamos. Bajaron del auto. La Madre Superiora sonrió al verlos. No necesitó explicaciones. Las noticias habían volado. La fe mueve montañas, hijos míos, dijo la monja con voz cascada. Pero el amor de una madre, aunque sea del corazón, mueve el universo entero. Pasen. Él los está esperando. Entraron en una pequeña sala austera, que olía a cera de velas y lavanda limpia. En una cuna de madera sencilla, un bulto se movía. Alejandro se acercó despacio, conteniendo la respiración. Allí estaba Leo. Estaba despierto, jugando con sus propios pies. Al sentir la presencia de alguien, el bebé giró la cabeza. Sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los de Alejandro. Hubo un segundo de duda, un segundo eterno donde el millonario sintió que su alma pendía de un hilo. Y entonces, Leo sonrió. Una sonrisa sin dientes, pura, absoluta. Extendió sus brazos hacia arriba y balbuceó. Pa, pa. Alejandro rompió a llorar. No fue un llanto contenido como en la cárcel. Fue un sollozo profundo, liberador. Se inclinó y levantó a su hijo, apretándolo contra su pecho, oliendo su aroma a bebé, sintiendo el calor de su vida. Estás aquí. Estás aquí. Susurraba Alejandro contra el cabello suave del niño. Perdóname por dejarte solo. Nunca más, Leo. Nunca más. Mariana observaba la escena desde la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se sentía plena, pero también sintió una pequeña punzada de melancolía. Su misión había terminado. El padre y el hijo estaban reunidos. Quizás era hora de que ella volviera a las sombras, a buscar su propio camino. Alejandro se giró hacia ella, con Leo en brazos. Vio la duda en los ojos de Mariana. «Ven aquí», dijo él, extendiendo un brazo libre. Mariana se acercó tímidamente. «Tómalo», dijo Alejandro, pasándole al bebé. «Él te extrañó más a ti que a nadie». Mariana tomó a Leo. El bebé se acurrucó inmediatamente en su cuello, suspirando con satisfacción, reconociendo el olor de la mujer que lo había protegido de la lluvia, del hambre y de la maldad. «Somos un equipo, Mariana», dijo Alejandro mirándolos a los dos. «No hay tú y yo en esto. Leo nos necesita a ambos. ¿Entiendes?» Mariana asintió, incapaz de hablar. En esa sala humilde de convento se selló un pacto más fuerte que cualquier contrato legal. El regreso a la mansión. Volver a la casa grande fue extraño. La cinta policial amarilla todavía estaba en el portón, un recordatorio vulgar de los eventos recientes. Alejandro la arrancó con sus propias manos antes de abrir la puerta. La casa estaba fría. El personal, el poco que quedaba, los recibió en el vestíbulo con una mezcla de miedo y curiosidad. Pero Alejandro ya no era el patrón distante que daba órdenes sin mirar a los ojos. «Reúnan a todos», dijo Alejandro con voz calmada. 5 minutos después, los 6 empleados restantes estaban en la sala. Alejandro se paró frente a ellos, todavía con su ropa arrugada del juicio, pero con una dignidad renovada. «Las cosas van a cambiar en esta casa», anunció. «Se acabó el miedo. Se acabaron las jerarquías absurdas. A partir de hoy, esta casa se basa en el respeto. Quien no esté de acuerdo con eso, puede pasar por su liquidación mañana mismo». Nadie se movió. «Y una cosa más». Alejandro señaló hacia la escalera, hacia la habitación principal que había ocupado Isabela. «Quiero que saquen todo lo que pertenezca a la señora Isabela. Ropa, joyas, muebles, todo. Quémenlo o dónenlo, no me importa. Pero no quiero ni un rastro de ella en este hogar. Quiero que abran las ventanas, que entre el sol». Luego, se giró hacia Mariana, que estaba de pie al fondo, con Leo dormido en sus brazos, intentando pasar desapercibida. «Mariana», la llamó. Todos los empleados se giraron para mirarla. Ya no la veían como la chica de la limpieza. La veían con un respeto reverencial. Alejandro», corrigió ella sonrojándose. «La habitación de huéspedes del ala este, la que tiene el balcón al jardín, es tuya».
Mariana abrió los ojos como platos. Esa era la mejor habitación de la casa, reservada para visitas diplomáticas o familiares muy importantes. No puedo aceptar eso. Mi cuarto de servicio está bien. Tu cuarto de servicio será convertido en un almacén. La interrumpió Alejandro con una sonrisa firme. Tú no eres servicio, Mariana. Tú eres la salvadora de esta familia. Vas a vivir aquí, con nosotros, como igual. Vas a estudiar, si eso es lo que quieres. Vas a tener la vida que te mereces. Y me vas a ayudar a criar a Leo, no porque te pague, sino porque él te ama. Mariana miró a sus compañeros. Esperaba ver envidia, pero solo vio sonrisas de aprobación. La cocinera, una mujer mayor que siempre había sido dura, asintió con la cabeza, dándole su bendición silenciosa. Está bien, susurró Mariana. Acepto. Esa noche, por primera vez en años, la mansión no se sintió como un museo frío. Se escucharon risas en la cocina. Se escuchó música suave. Y en la habitación del ala este, Mariana durmió en una cama con sábanas de seda, pero lo que realmente la hizo dormir profundamente no fue el lujo, sino la certeza de que estaba segura. Epílogo. 1 año después. El jardín de la mansión estaba irreconocible. Donde antes había setos geométricos y perfectos que nadie podía tocar, ahora había un caos hermoso de flores silvestres, juguetes dispersos y un columpio colgado de un viejo roble. Era el primer cumpleaños de Leo. O mejor dicho, su primer cumpleaños libre. El niño, ahora de 1 año y medio, corría por el césped con pasos torpes pero decididos, persiguiendo a un perro labrador dorado que Alejandro había adoptado del refugio. Sentados en una manta de picnic, bajo la sombra del árbol, estaban Alejandro y Mariana. La transformación en ambos era notable. Alejandro ya no vestía trajes oscuros y rígidos. Llevaba una camisa de lino blanca, arremangada, y pantalones cómodos. Su rostro, antes tenso por el estrés de los negocios, tenía líneas de expresión nuevas alrededor de los ojos. Líneas de tanto reír. Mariana estaba radiante. Llevaba un vestido de verano color coral que resaltaba su piel morena. Su cabello ya no estaba en una coleta tirante de trabajo, sino suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Tenía un libro de introducción al derecho sobre sus rodillas. No puedo creer que ya camine tan rápido, dijo Alejandro, observando a su hijo con orgullo. Salió terco como el padre, bromeó Mariana, pasando una página de su libro. Alejandro se giró para mirarla. La observó con una intensidad que hizo que Mariana levantara la vista del libro. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó ella tocándose la mejilla. No, solo estaba pensando en lo afortunado que soy. Alejandro se acercó un poco más a ella en la manta. El aire entre ellos cambió, cargándose de una electricidad suave y cálida que había estado creciendo durante meses. Mariana, he estado pensando mucho este último año. Alejandro tomó una brizna de hierba y jugó con ella, nervioso. Cuando salí de la cárcel, te prometí que te pagaría lo que hiciste. Te di una casa, pagué tus estudios, pero siento que sigo en deuda. Mariana cerró el libro y lo dejó a un lado. Alejandro, ya hablamos de esto. No me debes nada. Tú me diste una familia. Yo estaba sola en el mundo. Ahora tengo a Leo, te tengo a ti. Tengo un propósito. Estamos a mano. No, no lo estamos. Alejandro la miró directamente a los ojos, sus iris color miel brillando con honestidad. Porque tú me diste algo que no se puede pagar con dinero ni con estudios. Tú me enseñaste a amar de nuevo. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en el banco. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Alejandro, Mariana, me he enamorado de ti, dijo él, soltando las palabras que había guardado por miedo a estropear la armonía que habían construido. No por gratitud. No porque seas la niñera perfecta. Me enamoré de tu coraje, de tu inteligencia, de cómo me desafías cuando me pongo arrogante. Me enamoré de la mujer que se enfrentó a un ejército por mi hijo. Mariana se quedó sin aliento. Había soñado con este momento, pero siempre pensó que era imposible. El millonario y la sirvienta. Esas historias solo pasaban en las novelas, no en la vida real.
Yo no soy de tu mundo, Alejandro, susurró ella con miedo. La gente va a hablar. Dirán que soy una aprovechada. Que hablen, dijo Alejandro con firmeza, tomando la mano de ella. Que digan lo que quieran. Mi mundo cambió el día que tú entraste en esa sala de visitas de la cárcel y pusiste tu mano en el cristal. Mi mundo eres tú y Leo. Lo demás es ruido. Alejandro sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. No era un diamante gigantesco y ostentoso como el que le había dado a Isabela. Era un anillo sencillo, elegante, con una esmeralda verde esperanza. Mariana Torres, ¿me harías el honor de dejarme cuidarte el resto de mi vida, así como tú nos cuidaste a nosotros? ¿Quieres casarte conmigo? Mariana miró el anillo. Luego miró a Leo, que se había caído al perseguir al perro, y se reía en lugar de llorar. Y finalmente miró al hombre que tenía enfrente. Un hombre que había bajado a los infiernos y había vuelto siendo mejor persona. Sí, dijo ella, con una sonrisa que eclipsó al sol. Sí, acepto. Alejandro le puso el anillo. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas cumplidas. No hubo fuegos artificiales, solo la brisa del jardín y la risa de su hijo de fondo. Fue perfecto. Cierre final. Más tarde, ese mismo día, cuando el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y violetas, Alejandro y Mariana entraron en la casa con Leo dormido en brazos de su padre. Subieron las escaleras hacia la habitación del niño. La habitación ya no tenía nubes pintadas por diseñadores caros. Tenía dibujos hechos por Mariana y fotos enmarcadas de los tres, en el parque, en la playa, cocinando. Alejandro acostó a Leo en la cuna con delicadeza. Mariana lo cubrió con la manta. Justo encima de la cuna, en una repisa especial iluminada por una luz tenue, estaba él, el oso de peluche. Ya no estaba sucio ni mojado. Mariana lo había lavado y cosido con hilo dorado donde lo había abierto aquel día de tormenta. La cicatriz dorada en el estómago del oso brillaba bajo la luz. Alejandro pasó su brazo por los hombros de Mariana y ambos miraron el juguete. Ese oso vale más que toda mi empresa, susurró Alejandro. No es el oso, corrigió Mariana, apoyando la cabeza en el hombro de su prometido. Es lo que lleva adentro. ¿La memoria USB? Preguntó él sonriendo. No, dijo Mariana, mirando a Alejandro con amor. Lleva la prueba de que a veces la ayuda viene de quien menos esperas, y que el amor, cuando es valiente, es invencible. Alejandro besó la frente de Mariana. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Alejandro. Salieron de la habitación dejando la puerta entreabierta. El oso de peluche se quedó vigilando el sueño de Leo, con su cicatriz dorada como una medalla de honor, testigo mudo de que en un mundo de lobos y corderos, a veces gana la lealtad. Y así, en una casa que por fin era un hogar, el millonario, la exniñera y el niño durmieron tranquilos, sabiendo que la verdadera fortuna no estaba en la caja fuerte, sino respirando bajo el mismo techo. Fin de la historia.